Sucre, cuando supe que estuviste en Ayacucho con tu espada y tu valor. Ibas desbrozando sendas para romper las cadenas que tenía el Ecuador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Pero en Berruecos un día afinó la puntería, escondida la traición. Todavía no te vengamos, pero el pueblo va trocheando en busca de la canción. Que se eleve victoriosa como hermosa mariposa convertida en tricolor. Es la bandera que besa, ay, cumana, cumanés, el mariscal del punto honor. Estamos hoy dándole una visión de cómo nosotros, a los venezolanos, como investigadores, trabajamos el tema que en otras academias del mundo, por eso es que estos son programas diferentes, en otras academias militares del mundo estudian la doctrina militar bolivariana. Y dentro de todos esos pases de estudio está la batalla de Junín, la batalla de Pichincha, todas las batallas, porque cada una tenía su parte del que la estrategia militar es importante. Y no podía faltar hoy que le dediquemos en estos 200 años de Ayacucho, que es importante. Ayacucho 1828, 4. Ayacucho 1824. Ayacucho hoy con una visión de entender que en ese 1824 iba toda una estrategia que quisiéramos explicar, y por supuesto no podía faltar en este año perfecto con un abreboca que dimos con el Sucre Inmortal de parte de la Fundación Sucre. Siempre hemos contado con el coordinador académico, con el coordinador que tiene que ver hoy con la doctrina de la Fundación, que es el profesor Daniel Chocrón, parte de lo que es hoy la historia militar dentro del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación de la Universidad Militar, y por supuesto nuestro coronel en reserva activa, postdoctor en Seguridad de la Nación y docente también de la maestría en Historia Militar e igualmente de la especialización en Simulación y Juegos Estratégicos del IAS, como lo es nuestro coronel Sandalio Coronel. Yo creo que hoy, 1824, en otras academias, ¿qué pueden decir o qué pueden hacer? Pero a lo nuestro, ¿qué podemos hablar hoy del Ayacucho de hoy? Bienvenido. Gracias, Constantino, por la invitación. Le damos las gracias al ministro Villegas, al profesor Berrueta, por permitirnos hacer este programa aquí en la sección de libros raros de la Biblioteca Nacional. Un templo para la ilustración y las luces. Igualmente a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, a los directivos de TEDEFAN, por estar en esta lucha constante de la identidad nacional. Identidad nacional. Nadie ama lo que tiene porque sea grande, sino porque es suyo. Y nosotros tenemos que amar nuestra historia, porque son nuestros orígenes. Es lo que yo digo cuando hacemos tertulias académicas con mi amigo Daniel. La ilustración debe estar basada en un método científico de buscar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, vamos a hablar de Ayacucho. ¿Por qué vamos a hablar de Ayacucho en este momento? No solamente porque viene el Bicentenario, tenemos más de 5 años hablando de Ayacucho porque son nuestros orígenes. Pero es interesante cuando yo estaba hablando con el profesor Berrueta y otros magistrantes de historia militar, y hay una campaña desmedida en países centroamericanos desconociendo la historia, que Ayacucho no existió, que Ayacucho fue un teatro, que la batalla no existió, que fue algo arreglado.
¿cómo va a estar algo arreglado donde murieron más de 2.000 personas? Entonces, ¿qué vamos a hablar y qué vamos a entender? Para entender Ayacucho, tenemos que entender cuáles fueron las causas de Ayacucho y tenemos que entender cuál fue el movimiento, cuál fue el momento histórico de lo que estaba sucediendo en Europa y lo que estaba sucediendo en América. En este aspecto, nuestro jefe de doctrina de la Fundación Sucre, Daniel Chacrún, nos va a dar una introducción al respecto. Bueno, muchas gracias, Constantino, otra vez nuevamente por la invitación al programa. Bueno, los antecedentes a nivel internacional, suramericano, son bastante importantes. Como sabemos, ya España estaba en un proceso de luchas políticas donde los liberales y los absolutistas se enfrentaban. Fernando VII había vuelto después de las luchas napoleónicas al poder, después de haber acabado el reinado o el liderazgo de Pepe Botella, que era el hermano de Napoleón Bonaparte. Ya Fernando VII se restituía, había de alguna manera derogado la Constitución de Cádiz, y nuevamente desde 1820 hasta 1823 entra lo que es el trienio liberal, donde los absolutistas agarraron fuerza y de alguna manera comienza a debilitar el Imperio Español. Eso es en lo que es la parte de España. Por supuesto, España alega que los buques que le compraron a los rusos estaban en malos estados y por esa razón no podían enviar las 20.000 tropas. Las verdaderas razones eran que el Imperio Español necesitaba las 20.000 tropas destinadas para la invasión de la América toda, para perpetuar la monarquía de Fernando VII. Eso es lo que tiene que ver con el lado externo en Europa, ¿no? Pero más hacia Centroamérica y Suramérica, pues bueno, el Imperio Español estaba demasiado esparcido, teníamos presencia en Cuba, teníamos presencia en México, y bueno, por supuesto estaba de la Serna, en todo lo que era la parte de Perú, concentrado ahí con sus ejércitos, con Canterrac, y pues buscaban la manera de ceñirse también al poder en lo que iba a ser o lo que era el Perú. A todas estas, pues bueno, también había una división entre las políticas de los oficiales. Por ejemplo, pudiéramos hablar de Valdés y Canterrac, que tenían posiciones encontradas en cuanto al absolutismo y al realismo. Dentro del mismo ejército realista existía una pequeña división entre a quién le eran leales y, por supuesto, todo esto también generaba roces y diferencias entre aquellos líderes. Más allá de eso, pues tenemos que mencionar el antecedente de lo que fue Carabobo, Junín, Pichincha, y bueno, pudiéramos hablar también de que ya para el 6 de diciembre se enfrenta Canterrac en Junín, tiene que huir cayendo la noche y huye el Cusco. Por supuesto, también las tropas de los patriotas huye hacia el Cusco, quieren pasar el río Apurímac y son emboscados también por Canterrac, pero se logran recuperar y se prepara todo. Canterrac acampa a tan solo 7 kilómetros de lo que sería el campamento de José la Serna, virrey de España, y se prepara el terreno para un enfrentamiento que no podría ser postergado, el cual tuvo lugar el 9 de diciembre de 1824 en las Pampas de Quinua, lo que se conoce como las Pampas de Ayacucho, que sería la parte baja del Condorcunca. Y bueno, más adelante vamos a conversar sobre cómo se desarrolló esta batalla y todas las estrategias empleadas por el general Sucre y la Serna y Canterrac como jefe del Estado Mayor. Fíjate lo importante de esto, Constantino. Cuando se realiza la batalla de Junín, la organización de la misma, el aparato logístico,
el trabajo de inteligencia, la concentración de medios, fue organizado por el general Sucre. Sucre, antes de la batalla, organizó lo que se llama la cadena logística para que al Ejército Unido Libertador no le faltara nada. Es decir, Bolívar estaba ahí, pero también estaba Sucre. Claro, pero, Eso es importante. pero Bolívar iba comandando Claro, a esa claro. gente allí. Cuando se da la En batalla Junín. en Junín, ¿qué sucede en Junín? Antes de Junín, el general Olañeta se rebela contra la Serna, desconoce su autoridad. Entonces el virrey La Serna, envía al general Monet al Alto Perú con su caballería y con su artillería. Quiere decir que las tropas quedan divididas. Oportunidad que es aprovechada por Bolívar gracias a las labores de inteligencia que tenía el general Sucre. Ya viéndose el ejército dividido, hacen la batalla al lado del lago Junín. Se gana la batalla, una batalla puro sable y lanza. Canterrá se repliega y comienza un movimiento entre bandos. Se movían los españoles, se movían los patriotas, y ahí sí duraron aproximadamente un mes, 2 meses. Una Pero en metodología ese de tiempo, Sucre perfecta. pero en ese tiempo, cuando estaban esas maniobras de movimiento, de ataque, de guerra de guerrilla, el general Sucre fue enviado por Bolívar a la retaguardia. Bolívar al general Sucre le dice, mira, Sucre, necesito que te vayas a la retaguardia, quiero organizar el ejército, necesitamos salvar a esas tropas, necesitamos que usted organice el ejército. Sucre va y cumple la orden de Bolívar. No obstante, Sucre y sus amigos, los compañeros de armas, comienzan con esa habladuría y comienzan a decirle a Sucre, Sucre, ¿por qué te fuiste para la retaguardia? Si tú eres el comandante del ejército. Si tú permites que Bolívar haga eso contigo, lo va a hacer con todos nosotros. Sucre, después de cumplir la orden, le mandó una carta a Bolívar, donde le reclama, le dice, ¿por qué me mandaste a la retaguardia? Yo soy un general, soy comandante del ejército. Me mandaste a hacer una labor que la puede hacer muy bien un cabo, un ayudante. Bolívar le dice a Sucre, mira, Sucre, te digo que esa es la única cosa sin talento que tú has hecho. Porque yo hubiese preferido realizar la comisión que le ordené a usted. Pero como lo veo más capaz que yo lo mandé a usted a hacerla. En ese momento comienzan también a intensificarse las acciones santanderistas en contra de Bolívar. Entonces le querían quitar el mando a Bolívar. ¿Y qué hizo Santander? A través de un decreto, a través del Congreso, le quitan el mando a Bolívar, le dicen que Bolívar no puede seguir dirigiendo la guerra porque es el presidente de la República de Colombia, y entonces Bolívar se tiene que ir a Lima. Y Bolívar llama a Sucre y le da el mando para continuar la campaña del Perú. ¿Tú querías decir algo, Daniel? No, que me parece importantísimo lo que está diciendo el doctor Sandalio, porque muchos historiadores quieren hacer ver que quien iba a comandar Ayacucho era Bolívar. Y como bien dice el doctor Sandalio, algo importantísimo que trae a colación, el Libertador no podía ir, no podía en ese momento, no lo dejaban ir, y entonces Bolívar delegó toda su confianza y el liderazgo de todo el ejército del sur libertador en manos de Sucre. Y es importante decir esto porque comienzan las distorsiones a nuestra identidad nacional, comienzan las distorsiones y poco a poco socavan las bases de algo que no se puede negar, de algo que ocurrió, de algo que le dio la independencia a Perú, que le dio la independencia a Suramérica y que es el principio de la libertad de nuestro Suramérica independiente y libre del colonialismo español. Por supuesto, hay otras cosas, hay otros referentes que más adelante vamos a tocar porque en la Fundación Sucre consideramos que es muy importante revivir la verdadera historia de lo que está pasando y no permitir, porque fíjate, estos movimientos son movimientos que se hacen desde las sombras, se hacen sigilosamente, se hacen despacito, se van tirando pequeños dardos que parecen sin importancia, pero tienen un objetivo, y es desvincularnos de nuestra identidad y ridiculizar nuestra historia. Y cuando un pueblo no tiene historia y no tiene identidad, ya está perdido. Es la identidad nacional. Exacto. Es así. Entonces, la identidad nacional en Bolívar
y en Sucre. En Bolívar y el Sucre. ¿Por qué decimos nosotros Bolívar y el Sucre y hablamos de ello y su alma es escrita en el papel? Porque esos dos prohombres dejaron muchos documentos escritos, miles y miles y miles de documentos de su propia mano. Es decir, no vamos a buscar la información de un libro que fue escrito por un escritor que se lo hizo de otro escritor que fue buscando otro escritor. No, aquí en Venezuela, en los archivos históricos de la nación, están los documentos originales escritos por Bolívar y Sucre. Entonces, la identidad nacional es vital para que un país sea soberano, sea grande, sea fuerte y sus hijos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestros hermanos, le duela lo que pasa en el país. Porque nos tiene que doler, porque tenemos que amar nuestro país. Nosotros somos Venezuela. Venezuela somos nosotros. Y es allí donde nosotros vemos que comienzan las conspiraciones, porque llega Sucre y va avanzando hacia el Alto Perú. ¿Qué pasa? El general La Serna llama a Monet, que estaba peleando contra Olañeta en el Alto Perú, y lo trae para el Condorcurca, porque sabía que iba a haber una guerra inminente. ¿Por qué sabía que iba a realizarse una batalla? ¿Cuáles eran las condiciones de ese momento que se realizaban? Fíjate, casi todas las tropas, creo que un 80% de las tropas del ejército realista eran americanos, eran indios, eran mestizos, eran criollos, liderado por un 10% o un 15% de personal europeo. Las tropas de los patriotas habían neogranadinos, venezolanos, argentinos, chilenos, habían alemanes, había una legión británica, habían franceses, habían peruanos, que ese es un caso muy interesante que vamos a hablar más adelante sobre los peruanos, porque ellos estuvieron ahí en la batalla de Ayacucho. Pero fíjate, pero vamos a una pausa. Pues yo creo que esto es importante. Este primer momento que le hemos dedicado a lo que es nuestra identidad nacional de parte de la Fundación Sucre. Quiero agradecerle de verdad en este año perfecto cómo la Fundación Sucre le ha estado dando plasmando, quisiera yo decir más bien, de toda la investigación que tienen, porque esta fundación tiene 25 años investigando, trabajando, y no podía faltar que hoy, en este templo que es la Biblioteca Nacional, este departamento de libros raros, quiero agradecerle como lo dijo el doctor Sandalio, igualmente el profesor Daniel Chocrón, a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, al profesor Jorge Berroeta, quien es director de la Biblioteca Nacional, a todo este equipo que está aquí con nosotros. Es decir, estamos fortaleciendo algo que está en la Constitución, el ámbito del 326, que es el ámbito cultural. Yo creo que están los patriotas. Quiero agradecer también a las industrias de Altex, no podía faltar, que es patrocinador de la Fundación Sucre y un gran hermano y patrocinador de referente informativo en estos 10 años que estamos cumpliendo. Vamos a una pausa y volvemos con el Sucre inmortal, el Sucre en Ayacucho en 1824. Volvemos desde aquí, desde la Biblioteca Nacional, de un departamento que está a la orden, de parte del Ministerio de Cultura, de parte de lo que es la Biblioteca Nacional, que está ubicada aquí al lado del Panteón Nacional, en este bulevar perfecto de lo que es hoy el Bulevar del Panteón. Es decir, estamos dándole vida a lo que el gobierno bolivariano le presenta a nuestro pueblo, que pueden venir a documentarse, pero también hoy tenemos la Fundación Sucre, que tiene unos estudios de profundidad de toda la vida del gran mariscal, pero también yo creo que hoy tenemos que darle vida a quien honor se merece, que es la doctrina militar bolivariana. Y este tema de hoy es muy importante en este segmento porque fueron todos esos momentos, todo lo que ocurrió en la batalla de Ayacucho, explicada por el profesor Daniel Chocrón, que es coordinador de doctrina
y académico de la fundación, pero igualmente de parte del presidente, postdoctor en Seguridad de la Nación, como es nuestro coronel Sandalio Coronel. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, Ya el 9 de Constantino, diciembre. lo que te puedo, ya. lo que te puedo decir que es un 8 de diciembre de 1824, estaba reunido así Sucre con su Estado Mayor planificando la batalla que se iba a realizar el siguiente día, y Sucre pregunta qué hay de comer, y lo que había de comer para ese momento, para el Ejército de Libertad, era pan, queso y raspadura. El general Ocono entra en ese momento y le pregunta al general Sucre cuál va a ser el santo y seña de la batalla. Y el santo y seña de la batalla quedó pan, queso y raspadura. En ese momento, cuando Sucre está organizando cómo va a estar el ejército patriota para enfrentarse al ejército realista, era una situación realmente interesante, donde el genio del estratego dio con las maniobras perfectas y el empleo indicado de sus tropas. Porque estamos hablando de 5.000 patriotas aproximadamente contra 9.500 realistas. Es decir, aproximadamente 2-1, 2.5 contra 1. Y los realistas estaban en una posición elevada, más que tenían 14 cañones de artillería y nosotros solamente teníamos 1. ¿Qué sucede al siguiente día? Al siguiente día, eso en la mañanita, se acerca el general Monet y para allá se acerca el general Córdoba. El general Monet le dice, tengo tropas que tienen en su bando hermanos, primos, conocidos, tíos. Ellos quieren parlamentar con ellos antes de iniciar la batalla. Córdoba le informa a Sucre, Sucre autoriza y resulta que ante la batalla se dan unos brazos de hermanos, unos que apoyaban a los realistas y los que estaban con los patriotas. ¿Qué nos permite determinar esto? Que los ejércitos están conformados en su mayoría por nativos, por americanos. Es decir, estaban luchando a favor de los realistas, a favor del imperio, en contra de su propia gente, que era su territorio. Y más aún, que las tropas que tenían los realistas estaban desertando. ¿Por qué estaban desertando? Unos que no estaban de acuerdo con la guerra, otros que no querían pelear contra hermanos, otros había escasez de alimento. Es decir, la situación se estaba poniendo muy delicada para ambos ejércitos y a medida que pasaban los días, las deserciones iban a superarse. De hecho, hay documentos que dicen que más de 2.000 realistas en ese transcurso de noviembre y diciembre desertaron del ejército realista y se sumaron al ejército patriota. Entonces se realiza la batalla. Después que se separan, comienzan el momento crucial porque se estaba peleando, como decía el Tratado de Regulación de la Guerra, como peleaban los pueblos civilizados. Es decir, ok, ahora vamos a iniciar la batalla. Artículo 1. Y ahí el Fíjate, compañero Daniel... Pero fíjate, es importante porque el programa anterior habló tanto Daniel como Sandalio, porque esos son los detalles, véanlo en otro, de cómo el Tratado de Regulación de la Guerra humanizó en toda esta región esa filosofía de los derechos humanos. Claro, y lo más importante, tranquilo, y lo más importante es que después de esta batalla, donde gana el ejército patriota, hay un documento que realiza ahí, y la magnanimidad de Sucre es tan inmensa que hace gala del Tratado de Regulación de la Guerra que él mismo redactó. Pero vamos a entender, vamos a ponernos en situación. 4.500 pies de altura, allá en la montaña del Perú. Un frío inclemente. Tropas que son familias. 10.000 por un lado, 5.000 por otro lado. E inicia la batalla. ¿Quién, cómo y por qué se ganó esa batalla, Daniel? Fíjate, antes de responderte esa pregunta, quiero hacer una reflexión de lo que tú dices, Sandalo. Se puede intuir, ¿no? Es fácil entender que estamos hablando de una guerra civil. De una guerra civil caracterizada, fíjense por qué, ¿no? Los españoles divididos entre liberales y monárquicos o absolutistas. Y los mismos americanos divididos entre los que querían la libertad y los que querían la esclavitud. Una guerra fratricida entre hermanos. ¿Por qué traemos esto a colación?
porque pareciera ser que la historia es cíclica. Y en nuestros tiempos vemos hermanos, vemos posiciones encontradas, vemos quienes deciden y eligen vivir el camino de la separación, de la desunión. Y tenemos que ir bajo un comando único, porque lo importante es el desarrollo de Venezuela, el desarrollo de nuestra tierra. Pero bueno, no nos vamos a quedar en la parte dogmática del asunto, entremos en materia. Tenemos a los realistas en la antiplanicie de Ayacucho, en la parte alta del Condorculca, en el Cerro Condorculca, y tenemos abajo a Sucre y a todas sus tropas. Los realistas, con José La Serna como virrey, se encontraban a la izquierda el general Valdés, que ni más ni menos tenía 4 batallones y era el garante y el que cuidaba y comandaba todos esos cañones que nos sobrepasaban 14-1. 14 cañones tenían. Por el centro teníamos al general Monet, que tenía 3 batallones en el centro. Y teníamos ni más ni menos que el general González Villalobos, con 5 batallones del lado derecho. Y en la reserva, el jefe de Estado Mayor, el general Canterrac, que estaba, como quien dice, en la parte última, esperando apoyar cualquiera de los batallones según fueran las bajas. Siempre era una estrategia tener una reserva en caso de tener que apoyar a alguno de los batallones. Era parte de las estrategias que se usaban. Del otro lado, y bueno, tendríamos también al general Ferrer como jefe de la caballería de los realistas. ¿Okay? Del lado de los patriotas, pues tenemos entonces en la retaguardia al general Lara. Recordamos que el general Lara tuvo las bajas en la batalla de Copaicagua, ¿okay? Que fue cuando fue emboscado por detrás. Sin embargo, fíjate que en tan solo 2 días se recuperó, se reagrupó y formó parte de la guerra, ¿no? La Mar estaba en la izquierda, por supuesto, con apenas 3 batallones. Se comienza a ver la diferencia, ¿no? 5 batallones contra 3 batallones. Lara con 3 batallones contra 4 batallones. En el lado derecho estaba el general José María Córdoba. En el centro estaba el general Miller con la caballería. Y en la reserva estaba Guerra Villalobos y Marcelo Carreño. Marcelo Carreño, que es muy poco conocido, pero que tuvo también un papel importante. Y como el jefe del Estado Mayor del lado patriota, ni más ni menos que el general Gamarra. Inicia la batalla y por supuesto que el general Valdés se va por el lado derecho con todo, embiste, comienza a ganar y por supuesto viene la respuesta de los patriotas. Logran contener y mientras van conteniendo se acercan por el lado izquierdo, la caballería con lo que quedaba de Valdés. Canterac se tuvo que ir a apoyar también a Valdés y no lo logró. Y por el lado izquierdo, sorprendentemente, en una embestida estratégica, ¿no? Porque toda la batalla se desarrollaba del lado derecho, tanto los que ganaron de Valdés o los que sobrevivieron a ese primer enfrentamiento de Valdés como la caballería de Miller se meten por el sur, por la izquierda y logran bordear y llegan hasta la cima del Condorculca. Ahí logran capturar todos los cañones y entonces ya teníamos a nuestro ejército dividido, uno en la parte baja, uno en la parte alta. El ejército realista se desconcerta totalmente. Bueno, ¿qué pasó aquí? Teníamos la altura a favor, como diría el arte de la guerra, y perdimos la posición geográfica. Tenemos la mayoría de las tropas y Valdés, que tenía el mayor número, y la estrategia inicial fracasa. Y de repente estamos en una posición de dispersión. Hay caos dentro del ejército realista. Se tiene que meter el virrey a la lucha. Es herido, escapa, se esconde.
Y Sucre dice, vamos con todo. Manda la ofensiva total. Y una vez en esa ofensiva total, se produce ya lo que es la capitulación. Canterrac tiene que parar la batalla. ¿Pero por qué tiene que parar la batalla? Porque ya los patriotas teníamos bajo nuestro poder al virrey de España. Que de eso vamos a hablar en el próximo segmento, porque él se esconde y lo iban a ejecutar. Y un teniente lo consiguen a punto de que lo mataran. Y dicen, no lo maten, él es el virrey. El virrey herido es recuperado, es entregado a Sucre, una batalla que apenas dura 3 horas. Dura 3 horas, pero deja un saldo de 2.200 muertos. 1.800 y pico por el lado realista y 375 por el lado patriota. Entonces, en tan solo 3 horas se logró la capitulación de Ayacucho, la captura del virrey, y aquí comenzamos a ver un Sucre magnánimo. Llega y le entregan al virrey a Sucre. Y por supuesto el virrey se desarma y le entrega la espada a Sucre. Y Sucre le dice, conserve usted su espada, virrey. Lo trata con aquel honor que había esbozado en ese documento magno, que fue el Tratado de Regulación de la Guerra. Le da honor por su lugar dentro del ejército. Por supuesto, ahí el virrey le hizo una frase espectacular que quedó grabada para la historia. Tan joven y con tanta gloria. Esas fueron las palabras del virrey para nuestro querido Sucre. Y Sucre le dijo, honor al vencido, gloria al vencedor. Fíjate, honor al vencido, gloria al vencedor son parte hoy de una filosofía de la doctrina bolivariana. En este segmento hemos visto cómo se ha explicado toda una operación de guerra que no es fácil hoy entenderla, porque hoy tenemos otros tipos de guerra, pero vemos cómo la liberación del sur, hoy en el sur global, la liberación de ese sur, teníamos que explicarla y llevarla con gran magnanimidad de todo lo que ocurrió. Profesor Sandalio, profesor Daniel, creo que es importantísimo hoy seguir haciendo referencia a todos estos hitos históricos, porque en verdad la Venezuela de hoy, una Venezuela que tiene 932 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas, tenemos que seguir estudiando, tenemos que ir construyendo sin duda lo que es la identidad nacional. Yo creo que es hoy lo que trata, con todo el respeto, no quisiera hablar por la Fundación, pero yo creo que es lo que busca la Fundación Sucre, que es resaltar nuestra historia, resaltar igualmente las potencialidades que tiene nuestro país, nuestros industriales, nuestros trabajadores, todas y todos, porque hoy lo que tenemos que buscar también en ese desarrollo, en esa identidad nacional, es la independencia. Eso es correcto. De hecho, Constantino, basado en lo que tú acabas de decir, Industria de Arte y la Fundación Sucre iniciamos un proyecto de identidad nacional donde todos los días se están publicando extractos de las cartas de Bolívar, extractos de los documentos de Sucre, reflejando su alma escrita en el papel, y al final de esto esperamos sacar con todos esos extractos un libro de frases y pensamientos de Bolívar y Sucre de sus documentos originales, porque la sociedad está acostumbrada a escuchar siempre 6 o 7 pensamientos, los pensamientos que uno ve por todos lados, pero hay más, porque fíjense, Bolívar decretó una guerra a muerte, pero también decretó una guerra justa y una guerra santa en 1820. Eso no se sabe. No hay en el mundo un documento que hable de una guerra justa. No hay en el mundo un documento que hable de una guerra santa. Y Venezuela lo tiene. Venezuela lo hizo. Nuestros libertadores lo hicieron. Entonces nosotros, a través de los escritos y de los documentos, podemos rescatar, podemos aportar a esa identidad nacional para que el venezolano ame ser venezolano. Sí. Y si uno ama lo que es, no hay imperio en el mundo. Nadie va a poder con una nación cohesionada, con una nación identificada, con una nación que le duele cuando sucede algo en contra de su país, porque es su país. Ahora vamos a hablar en el próximo segmento las consecuencias de Ayacucho y su efecto en ese momento histórico y en la actualidad.
Fíjate, vamos a irnos a una pausa. Yo creo que hoy es importante todo lo que estamos trabajando en este mes perfecto que le da de verdad un reconocimiento a la causa del patriotismo, la identidad nacional. Es Bolívar, es Sucre, somos todas y todos. Somos Bolívar y somos Sucre. Damos una pausa y volvemos. Bueno, volvemos con esta clase magistral que se ha vuelto hoy audiovisual, con la Fundación Sucre, que no ha bajado la intensidad de ir a escuelas, a universidades, a sitios que hoy está replicando la identidad nacional, está replicando igualmente lo que es hoy un hecho significativo, que es ir contribuyendo a lo que dice la Constitución con el título séptimo, que empieza por la corresponsabilidad de las personas naturales y jurídicas. Se está haciendo. Con la humildad del caso quiero felicitarlo y felicitar igualmente a TV Fan, felicitar a todas y todos los que hoy estamos trabajando en estos temas y que nos están viendo. Desde aquí, desde la Biblioteca Nacional, desde la República Bolivariana de Venezuela, que está adscrita al Ministerio de la Cultura. Y en este departamento, mira, libros raros, imaginémonos, ¿no? Libros que tienen ya un tiempo y una historia, 1700 y pico hay aquí, que puedes venirlos a ver. Pero queríamos también que el profesor y coronel Sandalio, igualmente nuestro profesor Daniel, nos lleven en este segmento como lo ocurrido después de la batalla de Ayacucho, porque eso dejó un sinfín de acontecimientos que quedaron plasmados en la historia y que hoy pocas veces yo la he visto, con toda la humildad del caso, porque no quiero de verdad caer, pero yo creo que pocas veces se ha visto esas investigaciones sobre Sucre, sobre Bolívar, de la magnitud y la profundidad que nos están dando. ¿Hubo consecuencias ahí, profesor? Sí, Constantino, mira, y algo bien importante después de que el virrey La Serna es capturado y que el general Canterrá se reúne con los generales que le quedan y solicita una capitulación, Sucre la acepta. Fíjate lo grande del hombre cuando los egos del triunfo, cuando la euforia del combate no ciegan su pensamiento y no ciegan su humanismo. Sucre llega y acepta la capitulación y vienen y se sientan. Bolívar dijo que esa capitulación, ese trato de Sucre para con los vencidos, lo hará eterno y estará en la memoria de la humanidad como los amantes de las glorias de Pichincha y Junín. Imagínate el concepto de Bolívar cuando lee esa capitulación. ¿Qué decía la capitulación? Fíjate, decía que los prisioneros iban a ser liberados, que los españoles se podían retirar hacia España, que los gastos para ellos irse lo iba a cubrir el gobierno del Perú, que los militares que quisieran pasar a las fuerzas patriotas podían pasar, que a ningún español que hubiese apoyado o a algún americano que hubiese apoyado a los realistas iba a ser atacado, vejado, humillado, maltratado o despojado de sus bienes. Se da como un perdón, Prácticamente Sucre a todas les decía concedido, la capitulación está de esta forma, las peticiones de los españoles, y aquí decía Sucre, concedido, 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 concedido. Sucre podía haber llegado y dice, no, aquí no hay capitulación, están vencidos. No, los trató. Y más aún, fíjese la grandeza del hombre, que el que le viene a pedir la capitulación, Canterrá, en la batalla de la Puerta, asesinó a su hermano, que estaba en una cama enfermo,
enfermo, ni siquiera estaba combatiendo, llegaron a un hospital y este es el hermano de Sucre y de una vez los lanzó. Y Sucre lo perdona. Sucre acepta su capitulación. Sucre le permite que regresen a España. Ahora, ¿qué tan importante es este bicentenario? Porque la América la podemos dividir, la América hispana la podemos dividir en dos momentos históricos. Cuando llegaron los españoles en 1492, dominio total de toda la América, acabaron con los aborígenes, acabaron con los imperios de los incas, de los aztecas, de los mayas, y estaba izada en el Cusco el pendón de Pizarro. 300 años estaba ahí ese pendón de Pizarro que representaba el reino de España. Cuando se gana la batalla de Ayacucho, el último virrey de España en América deja de existir. El virreinato deja de existir. El pendón de Pizarro es arreado y Sucre se lo manda a Bolívar, aquí a Caracas. Y está aquí en el Consejo Municipal de Caracas. Ahí está el pendón de Pizarro. El símbolo del imperio que sometió a toda la América hispana durante 300 años fue arreado por el general Sucre, un venezolano nacido en Cumaná. Que ya hablamos de su vida y de su historia. Entonces aquí nos damos cuenta la importancia de esta batalla, la importancia de este bicentenario, porque es donde viene un después del Imperio Español. Y entonces aquí viene una parte humanista, el hombre, el bien por el bien mismo. Y aquí nuestro jefe de doctrina nos va a explicar esa parte humanista presente en la batalla. Fíjate, aquí tenemos que hacer nuevamente una reflexión y un parado. Fíjense que muchos historiadores, nuevos historiadores, ponen en telejuicio si la batalla de Ayacucho ocurrió o no ocurrió. ¿Cuál es el argumento más fuerte que ellos esgrimen? Que las capitulaciones fueron demasiado para ser reales. Y aquí es donde hago la reflexión, porque nuevamente y muy sigilosamente buscan poner un hecho tan, pero tan magno, tan grande, tan reconocido por la misma España, tan reconocido por el Perú, tan reconocido por la República de Colombia, por el Libertador, por todos los papeles históricos de todas las naciones, tratan de ponerlo en tela de juicio, ridiculizando, escuchen bien, ridiculizando la humanidad, ridiculizando a Sucre y a Bolívar. ¿Por qué hacen esto? Muy sencillo. Si esta es una república que se basa en los ideales bolivarianos, la Fuerza Armada bolivariana, el gobierno bolivariano, y entonces nosotros tenemos una imagen equivocada de las acciones de nuestros libertadores, entonces se distorsiona el espíritu mismo de todo lo que se está fundando y de todo lo que se está recuperando en Venezuela. Lo que hizo Sucre fue sencillo, era una guerra civil. Eran hermanos los que estaban peleando. No se quería esa batalla, pero al final se dio. Y hubo 2000 y pico muertos y 1200 y pico heridos. ¿Qué hizo Sucre? Tuvo piedad de los suyos y de los otros. ¿Qué hizo Sucre? Ser coherente. Y cuando digo Sucre es el libertador. Recordemos que Sucre actuaba en nombre del libertador como comandante del Ejército Unido del Sur. Entonces tenemos que entender que todos estos postulados, toda esta capitulación están enmarcados en la humanidad, en reconocer lo que estaba escrito en el Tratado de Regulación de la Guerra y en unos seres humanos que ya estaban hastiados de la sangre, que estaban hastiados de la crueldad, que estaban aspirando a un mundo mejor. Y entonces inclusive llega a tal nivel que Sucre le permite conservar sus espadas y les da tiempo y les permite llenar sus buques de comida,
porque no es nada más una capitulación así por así. Fue tan humanista que no es que los metió en un buque y dijo váyanse a la mar y muéranse. No. Dignidad, respeto, condescendencia. Dejar al enemigo seguir portando su arma. Pagarle los gastos para que se vaya. Provisionarlos de alimentos. Ofrecerles, y esto es otra característica muy importante de Venezuela, ofrecerle abrigo, inclusive a aquellos que equivocaron su camino. Sucre dice, si a ustedes les gusta América, América está para ustedes. Cuelguen sus espadas y son bienvenidos a quedarse. Y si son militares de carrera, los aceptamos en el ejército. Y si aman este territorio, los incorporamos a la vida civil. Y si quieren hacer negocio, hagan negocio. Así de magnánimo fue Sucre. Y así de magnánima es la República Bolivariana de Venezuela, quien ha acogido a todos los seres humanos que han venido, muchos escapándose de la Segunda Guerra Mundial, muchos buscando una mejor forma de vida, y fueron acogidos aquí por el venezolano, con su nobleza, con su amor, con su desprendimiento. Y ahorita es momento de que todos nos unamos y que no repitamos los patrones del pasado. Si algo queremos con estos programas, si algo tenemos como objetivo en estos programas, es evitar la desunión, evitar las guerras civiles, evitar las guerras fratricidas, entender que debe existir un líder. Toda operación tiene un líder, no puede tener 10 líderes. Tenemos que evitar eso que pasaba en Perú, que llega un líder y dice, San Martín, y dice, he decretado la independencia de Perú. Sí, bueno, pero tú has decretado la independencia de Perú y Perú está invadida por los españoles. Es cuando llega Sucre y logra la victoria, que como consecuencia de los hechos de Sucre y del Libertador, es que se libera el Perú, se funda Bolivia, se expulsa el Imperio Español. Entonces hay que entender nuestra historia, entender la magnanimidad, ahorita sí, de lo que es el espíritu y el ideal bolivariano, y tenemos que imitar la nobleza. Esta es una generación donde tenemos que reforzar la moralidad, la ética y los valores. Y por eso, a mi humilde entender, creo que el presidente tiene su campaña de identidad nacional porque quiere rescatar los valores. No podemos vivir en modo sobrevivencia. Tenemos que sacar ese alma magnánima del venezolano. Es la única manera, creo yo humildemente, que podemos avanzar en el desarrollo de nuestra patria, Constantino. Sí, fíjate, Daniel, yo quisiera incorporarme a ese llamado, porque la Venezuela de hoy es la misma Venezuela de todo el tiempo, sin distingo de raza, credo, ni condición política, ni identidad. Es una Venezuela que todos cabemos aquí. Es una Venezuela constitucional que albergó en su momento al extranjero. Y hoy hay nuevas generaciones aquí, sin distingo de religiones, por el contrario, sino es para que todos entremos aquí, hagamos vida, lo que es hoy el progreso. Y con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, es un hombre que le da vida a lo que es la unión, el diálogo nacional. Todo el empresariado, hay que saludarlo hoy, al grande, al pequeño, el pequeño emprendedor también, porque todos caemos aquí, la clase trabajadora, la clase campesina, la clase pescadora, Daniel. Yo me incorporo a ese llamado. De verdad que a mí me agrada totalmente la Venezuela, que debe estar concatenada con los intereses de todos y todos. Todos son importantes aquí, más aún nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una Fuerza Armada que hoy de primera línea lo que busca es la defensa integral, la soberanía, la independencia. El desarrollo de todas y todos hoy aquí es importantísimo, sin distingo de problemas que puedan haber afuera. No, nosotros amamos la paz, la tranquilidad y el desarrollo interno, que es importante. Sandra, tú querías dar también unas palabras. Me importa. Mira, fue muy bueno el enfoque de Daniel. Siguiendo las palabras de nuestro compañero Daniel y las tuyas. No ha bajado Daniel nunca de ese llamado a reflexión
del diálogo, de la paz, de eso es muy bueno. Y, Eso es importantísimo. que ese es el camino, Yo creo que Constantino. Ese es el camino. Nosotros estábamos conversando ayer que tuvimos la oportunidad de estar en la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, con unos nobles doctores, magísteres, licenciados. Estábamos en una tertulia por la ilustración sobre el alma inmortal de Sucre. Y es lo que nosotros decimos, como un hombre que le mataron a todos sus hermanos, le violaron a una hermana, fallecieron sus nietos huyendo en un barco que se hundió, un hombre que el propio general que se encontró que le dio la capitulación asesinó a su hermano, un hombre que fue intentado asesinar infinidad de veces por los mismos españoles, porque tenían que eliminarlo, yo creo que sufrió más de 100 intentos de asesinato, con venenos, con armas, la noche de los cuchillos largos, muchas cosas pasaron ahí, y el hombre todavía, a pesar de todo eso, cuando se le presenta el enemigo en rendición, lo trata como un hermano, lo abraza, lo ayuda, le da dinero para que se vaya. Mira, hay una anécdota de Sucre que es importante recordarla. Había un oficial de apellido Matos que lo intentó asesinar. Lo intentó asesinar y fue capturado. Y el Congreso, el tribunal, lo condenó a muerte. Imagínate. Lo condenó a muerte. Llega la mamá del muchacho, que era española, pero española imperialista, lealista, que le cortaban la sangre y era sur. En serio, en serio. Entonces llega la tipa y dice, yo no voy a abogar por la vida de mi hijo. Mi hijo quiso matar a ese tirano, está bien, que muera. Un día antes de fusilar al muchacho, la mamá no aguantó. El dolor de la madre que le duele a su hijo. Y la tipa va a hablar con Sucre. Y le suplica, por favor, usted como presidente, perdónele la vida a mi hijo. ¿Y sabe qué hizo Sucre? Le mandó una carta al Congreso solicitando que le conmutaran la pena de muerte al muchacho, que era un pedido de él, porque el muchacho no había atentado contra la República, sino contra su vida. Imagínate, no atentó contra la República, sino atentó contra mi vida. Yo lo perdono. Y le perdonaron la vida. Y cuando el asesino se va, que se va con su cuesta, Sucre le había colocado en su bolso una bolsa de monedas de oro para que tuviera cómo irse, para que se fuera de América. No hubo venganza, no hubo odio. Retaliación. No. Nada. Y él le dijo, es más, recuerdo la palabra como si hubiese estado allí. Sucre le dijo a la señora, siéntase usted servida. Su hijo será perdonado. Estamos con la doctrina bolivariana, mi coronel y profesor Daniel. Vamos a irnos a una pausa. Yo creo que estamos dando una clase de humanidad, de lo que es la humildad, y también te incorpórense todas y todos, porque es la Venezuela del progreso, es la Venezuela atractiva y tiene que ser una Venezuela de paz. Vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Bueno, volvemos ya en este último segmento de la Biblioteca Nacional, sede de lo que es hoy una claridad de lo que hay aquí, entre libros raros, toda una historia que es prácticamente lo que estamos hablando. Es la historia, pero es una historia diferente, una historia insurgente, una historia que hoy está buscando desde lo pequeño y lo cotidiano llegarles a ustedes con una verdad objetiva de quién fue, qué es y cómo fue nuestra doctrina bolivariana que estamos estudiando hoy. Es decir, los aportes de una doctrina que la Fundación Sucre,
tiene también dentro de toda su visión un andamiaje de lo que realiza hoy. ¿Qué podemos decir ya culminando el programa, apreciado coronel Sandalio e igualmente nuestro profesor Daniel Chocrón? Bueno, yo puedo concluir, Constantino, que la patria necesita de más Sucres y menos Santanderes. Más Sucre y menos Santanderes. ¿Por qué más Sucre? Una vez en una reunión con unos amigos generales de nuestra gloriosa Fuerza Armada y unos filósofos, estábamos debatiendo sobre eso. ¿Por qué Sucre? Unos me decían, ¿y por qué no Urdaneta? ¿Por qué no Zulé? ¿Por qué no Bermúdez? ¿Por qué Sucre? El mismo Bolívar lo decía. El mismo Bolívar lo decía. Fíjense, Bolívar era un experto en perfilar, en conocer a sus hombres. Y de todos los héroes de la independencia, al único que el Libertador le hizo una biografía fue a Sucre. De su puño y letra. Voy a permitirme leer un extracto. Fíjense lo que dice Bolívar de Sucre. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. La disposición de ella ha sido perfecta y su ejecución divina. Las generaciones venideras esperan la victoria de Ayacucho para bendecirla y contemplarla sentada en el trono de la libertad, dictando a los americanos el ejercicio de sus derechos y el imperio sagrado de la naturaleza. Y después les dice, en una carta que le escribió en Nazca el 26 de abril de 1825, usted está llamado a los más altos destinos y yo preveo que usted es el rival de mi gloria. Y Bolívar le decía a Sucre, yo lo preveo a usted como el rival de mi gloria. Era su hijo. Y Bolívar lo veía a lo grande en lo militar, a lo grande en lo político, a lo grande en lo humano, a lo grande como amigo. Es decir, ¿por qué Sucre? Porque es el ideal de la juventud. Murió a los 35 años, vilmente asesinado por una conspiración donde hubieron 3 personas que se beneficiaron de ello. Juan José Flores en el Ecuador, José María Mando y Santander en el Colombia y José Antonio Páez aquí en Venezuela. Fue asesinado. El primer magnicidio de nuestra república. ¿Por qué lo asesinan? Por todas esas virtudes. No había maldad en su corazón. No había maldad en su corazón. Pudiera haberse sido el sucesor de que hoy es nuestro padre de Bolívar. Claro, es que Bolívar lo dijo. Y cuando Bolívar decretó e informó que Sucre era su sucesor, en ese mismo momento lo estaba condenando. Porque todos los enemigos de Bolívar automáticamente asumieron ser los enemigos de Sucre. Y Sucre no veía la malicia porque los perdonaba. La muerte de Sucre fue una muerte anunciada. Todo el mundo sabía. Unos días antes de que lo asesinaran, habían publicado un periódico colombiano que ha muerto el Sucre. Y especificaba cómo lo mataron. Un documento impreso días antes. Y habían cartas que pasaban. José María Mando le había mandado una carta a Juan José Flores y a otras personas diciéndole que Sucre había sido asesinado y todavía estaba vivo. Una muerte anunciada. ¿Para acabar con qué? Con la unión. ¿La unión de qué? De un pueblo. Ustedes se imaginan el poder ante el mundo de todos los pueblos hispanos, desde México hasta Chile, hasta Argentina, unidos en un solo bloque político. Claro, eso no le conviene a los imperios. Eso no le conviene a las grandes transnacionales. Eso no le conviene a las personas que se infiltran dentro de nuestras naciones. Porque el enemigo tú lo conoces. El enemigo es a la guerra, somos enemigos. Pero el traidor lo tienes al lado. El traidor daña por dentro. El traidor dentro de un gobierno genera políticas públicas para desasistir al pueblo. El traidor enquistado dentro de una organización política destruye esa organización política. ¿Hasta cuándo más traidores? Por eso nuestro lema siempre va a ser más Sucre y menos Santanderes. Retomando nuestro hilo conductual
en la parte humanista y el desarrollo nacional, le voy a ceder la palabra a nuestro jefe de doctrina, porque a través de Industrias de Altés y la Fundación Sucre, nosotros hemos ideado una línea de desarrollo, de ilustración y de humanismo. Sí, bueno, yo lo repito, nosotros desde Industrias de Altex tenemos una campaña de valores, de moral, de ética, no a modo de lisonja, no a modo de ganar los favores de un gobierno o un Estado, a modo de una conciencia, a modo de un convencimiento, a modo de un humanismo. Por eso nosotros, dentro de la corporación, tenemos el principio de las 5B, que ya lo hemos hablado en otros programas, Constantino. Es muy sencillo y yo invito a todos nuestros compatriotas a hacer lo mismo. Señor, cada vez que usted vaya a hacer algo, piense en 5 cosas. ¿Es bueno ante los ojos de Dios? ¿Es bueno para nuestra patria? ¿Es bueno para nuestros clientes? ¿Es bueno para nuestros trabajadores? Entonces, es bueno para usted. Tenemos que actuar con moral. Por eso en Industrias de Altex no nos hemos sumado a muchas campañas fraudulentas en pos del desarrollo supuesto de muchas cosas, pero día a día, haciendo calidad, haciendo tela, estabilizando la producción, generando una materia prima constante, estamos apoyando sigilosamente a todos nuestros empresarios, microempresarios, comuneros, medianos, pequeños, grandes, con tela de la más alta calidad para desarrollar el aparato productivo. Y en eso hago un llamado a todos mis compañeros del área textil. Señores, hagamos el bien a nuestro país. Se puede ganar haciendo lo correcto. Los que me conocen, y lo digo públicamente, saben que si no va acompañada una propuesta de la verdad y del bien de nuestra patria, no me sumo. Y no solamente eso, sino que tenemos que tener como industriales, como empresarios, una conciencia social. ¿Qué le cuesta a usted diezmar un poquito dentro de la Fundación Sucre, dentro de Industrias de Altex? Apoyamos la fundación, hay una biblioteca con más de 7,000 libros, una biblioteca de consulta, una biblioteca de luces. Tenemos nuestro equipo de fútbol femenino. ¿Y por qué femenino? Porque son las menos apoyadas, porque hay una política de apoyo a la mujer venezolana, porque la mayoría de la población es femenina y porque la mujer ha sido pisada durante mucho tiempo. Y la mujer venezolana es una heroína, una mujer que tiene que ser mamá, papá y encima trabajar. Desde este punto de vista, nosotros tenemos una escuela precedida por el doctor Sandalio y mi persona, donde invitamos a todas las muchachas que quieran iniciarse en el deporte del fútbol de una manera totalmente gratis, con un equipo de fútbol totalmente dirigido por puras mujeres, a que se incorporen con una alianza cívico-militar espectacular en la cancha de la Academia del Ejército, una cancha espectacular de grama artificial que nos han cedido a través de un contrato de arrendamiento para que podamos llevar a cabo esta labor social. No solamente eso, tenemos ahorita en plena ejecución nuestra Copa tercera edición TEX de voleibol con la profesora Ana Luisa a la cabeza de esa, yo le digo, embestida también ética, moral, deportiva que tiene Industrias de Altex. Y todo esto se está haciendo. Bueno, voy a aprovechar también para invitarlos que ahorita tenemos este domingo la inauguración de una copa que tiene como objetivo la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho y los 204 años del Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. ¿Por qué? Porque nos sumamos al llamado de identidad nacional que ha hecho nuestro presidente.
y no otra vez a modo de lisonja, otra vez a modo de unión. ¿Quién puede decir que la unión es mala? ¿Quién puede decir que seguir un camino y dejar las mezquindades es malo? Y bueno, apoyar todo lo que dijo el doctor Sandalio, porque en todos lados vemos personas que luchan por levantar nuestro país y lamentablemente vemos personas que luchan solamente por su egoísmo. Así que bueno, desde esta humilde trinchera, un llamado a la reflexión, un llamado a la unión y un llamado a ver a Venezuela mejor. Fíjate, es un llamado a la Venezuela de hoy, un llamado a la Venezuela que te invitamos a compartir, porque nos consta todas las actividades recreativas, deportivas, de ilustración con la biblioteca que la Fundación Sucre presta servicio gratuito totalmente. Quería anexar eso, que a lo mejor por la humildad Daniel no lo refleja, pero todo es gratuito, y en esa búsqueda también de que existan espacios para la prevención del delito, espacios que hoy son importantes para que la juventud de hoy se recree sanamente y exista la identidad nacional. Mi coronel, yo quería que usted mismo nos diera también esa visión estratégica. Son visiones estratégicas de lo que es la empresa Daltex, empresa que fabrica todo el tema de la industria textil y el que da un aporte fundamental para todo este tipo de actividades. Sí, Constantino, Con todo respeto, nuestra Fundación Sucre, en una alianza estratégica con Industrias Daltex y Nobles Hermanos de la Promoción Coronel Miguel Antonio Vázquez del Ejército, hemos logrado coexistir, cohesionar y aportar al país. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, tenemos una biblioteca pública con más de 7.000 libros. Es una biblioteca que abrimos a todas las personas. Hay libros de todas las áreas, de medicina, matemática, física, astrología, historia, sociología. Tenemos una especialista allí llamada la licenciada Miriam Plaza, una especialista en ciencia de la información. Está con un asistente en esa biblioteca que abre de lunes a sábado. De lunes a sábado. Con la finalidad de todo aquel que necesite ilustrarse puede ir allí. Necesita consultar documentos, puedes ir allí. Y eso está acompañado con una idea maravillosa de mi amigo Daniel, que fundamos un club escuela polideportivo llamado TESYES, que estamos impulsando en la disciplina del fútbol femenino. Ahí tenemos categoría sub-8, categoría sub-14, sub-15, sub-18 libre, y te puedo decir prácticamente que es un club que tiene la categoría más 30. Todas aquellas madres que pasan de 30 años, que jugaron fútbol cuando eran chamitas, que no tienen dónde jugar, pueden ir a jugar allá. Y participamos en un torneo. Fíjate, ahorita estamos en la Liga Iberia y clasificamos a la final. Unas jugadoras espectaculares. Tenemos unas niñas de 8 años espectaculares. Esas muchachas deben de leer y muchas de ellas están en la universidad. Hicimos una alianza con la Universidad Simón Rodríguez y tenemos un aula especial llamado Unites, donde por acreditación nuestros profesionales que tienen 30 años bordando, que son unos especialistas bordando, pueden estudiar a través de saberes y obtener su título de licenciado, su título de ingeniero. Porque la ilustración, Constantino, la aprendimos de Miranda, la aprendimos de Sucre, que al lado de una espada cargaban un libro, la aprendimos de Bolívar, que tenían sus bibliotecas. Entonces nosotros hacemos un llamado desde la Fundación Sucre, desde Industrias de Daltex, desde este colectivo de TVFAN, a la ilustración, a la lectura, a hacer círculos de lectura. Mira, nosotros agarramos allí y publicamos un libro, por ejemplo, Don Quijote, y nos reunimos 10 personas, mandamos el libro digital, lo leímos y después hacemos tertulias literarias con un buen té, con un buen café, con unos buenos amigos. Porque mientras uno lee, mira, el cerebro, nosotros vemos esa cognición cuando hicimos un diplomado en neurociencia. El cerebro es como una laguna. Si tú tienes una laguna estancada, que no tiene movimiento, esa laguna se daña. El agua se pudre. Se pudre, no surge vida. Pero si tú estás activo en el conocimiento, en la lectura, en la matemática, en la dialéctica, en el deporte, cuando tú estás integrado en todo eso, el tiempo pasa volando. Los segundos son instantes. Y ese instante por la ilustración nos permite ver la satisfacción cuando vemos una niña
con ciertas discapacidades estudiando en el pedagógico, que llegó a nuestro club de 15 años y ya está en el tercer semestre sacando una carrera. Importante. Eso nos llena de satisfacción. Y cuando las veamos triunfar, está triunfando la revolución, está triunfando la educación, El ideal bolivariano. está triunfando el ideal Y bolivariano. es la doctrina bolivariana. Y la doctrina bolivariana. Mira, vamos a sacar, pero no vamos a despegar un poquitico de este libro. este libro. Mandario. Vamos, fíjate, nos Este vamos a libro. despegar- Wow. nos vamos a Wow, despedir wow, qué con libro. los libros raros. Mira, Se ve, vamos- se ve. Vamos a despedirnos ya en el programa por el día de hoy. Este es el libro del Se Quijote, ve antiguo, mira. ¿viste? Claro, Bueno. 1706. El Wow. Quijote es El una Quijote, obra. mira. Y esto es gracias a este espacio que nos da el ministro Villegas, ¿vale? Quiero saludar al ministro Villegas, a todo su equipo, y a Jorge Berroeta, mira. Jorge Berroeta, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo. Porque eso es la Fundación Sucre, eso es referente informativo, y eso es lo que hoy requiere la patria. Es estudio, ilustración permanente. Profesor Sandalio, igualmente profesor Daniel, que no es nada más lo material, sino también lo espiritual. Que pasen un feliz día, de verdad, desde aquí, desde esta biblioteca perfecta, la biblioteca que hoy lustra de verdad bastante claridad y también buena atención de parte del gobierno bolivariano, del ministro Villegas e igualmente del profesor Jorge Berroeta, quien es su director. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Más Sucre y menos Santanderes.